La galaxia tiene una regla de oro. Nunca subestimes a una especie que sobrevivió a su propia autodestrucción. La princesa Elara, de la noble estirpe de los Lyran, miraba con desprecio al hombre parado frente a ella. Kael no parecía gran cosa. Era bajo para los estándares galácticos, carecía de escamas protectoras, y su piel se veía suave, casi frágil. Ella lo llamaba mascota de exhibición, un regalo diplomático de una tierra desesperada por aliados. Pero entonces, las luces de la gran embajada se apagaron. Un estruendo metálico sacudió los cimientos y los gritos de los embajadores llenaron el aire. Los asesinos de la Legión de Sombras, seres capaces de atravesar el acero con sus garras, habían entrado. Mientras la guardia real de la princesa retrocedía presa del pánico, el débil humano no se movió. Se interpuso entre Elara y la oscuridad, y por primera vez en su vida, la princesa sintió algo que no era arrogancia. Fue un miedo helado al ver que Kael no estaba asustado. Al contrario, el humano estaba sonriendo. Antes del ataque, la atmósfera era muy distinta. Elara recordaba cómo se había burlado de Kael durante el viaje. ¿Cómo es posible que tu especie domine el fuego pero no pueda regenerar un miembro perdido?, le preguntaba con una risa melodiosa. Los Lyran eran seres de cristal y luz, con capacidades regenerativas asombrosas. Para ella, los humanos eran errores evolutivos, seres que necesitaban dormir 8 horas y que morían si su temperatura corporal subía apenas unos grados. Kael siempre respondía con un silencio respetuoso, una calma que Elara confundía con sumisión. Ella no entendía que el silencio de un soldado no es debilidad, sino observación. Kael estaba memorizando las salidas, los puntos ciegos y el peso de cada objeto en la habitación. Mientras ella bebía néctar de estrellas, él entrenaba su cuerpo hasta el agotamiento. La princesa lo veía como un desperdicio de espacio en su nave, ignorando que el universo es un lugar cruel que no se gana con belleza, sino con la voluntad de hierro que solo nace en mundos de gravedad pesada. Cuando el primer asesino saltó desde las sombras, la guardia de cristal de la princesa fue despedazada en segundos. La tecnología de escudo de los Lyran falló ante las armas de pulso electromagnético. Elara cayó al suelo, esperando el golpe final, pero el golpe nunca llegó. Un sonido seco, como el de un trueno confinado, resonó en el pasillo. Kael no usaba armas de energía. Llevaba un arma cinética antigua, una reliquia de plomo y pólvora. El proyectil atravesó el escudo del asesino como si fuera papel. La princesa miró con horror y asombro cómo el humano se movía con una velocidad que su fisiología no debería permitir. No era la gracia de un bailarín, era la eficiencia de un depredador. Kael no estaba peleando para lucirse, estaba eliminando amenazas. La sangre azul de los invasores manchó el traje de gala del humano, pero él ni siquiera parpadeó. En ese momento, Elara comprendió que todo lo que sabía sobre la biología humana era una mentira conveniente. Los invasores se reagruparon, confundidos por la resistencia de una criatura tan pequeña. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Kael fue alcanzado por una hoja de plasma en el hombro. Elara gritó, sabiendo que cualquier otra especie se habría desmayado por el choque térmico y el dolor. Pero Kael no cayó. Un brillo extraño apareció en sus ojos. Las pupilas se dilataron y su respiración se volvió pesada. La princesa no lo sabía, pero estaba presenciando el modo Dios de la evolución humana. La adrenalina. El cuerpo de Kael estaba apagando el dolor y enviando cada gramo de energía a sus músculos. Su corazón latía con una fuerza que podría romper las costillas de un Lyran.
Con un rugido gutural que sonó más como una bestia que como un diplomático, Kael se lanzó hacia adelante. Agarró al asesino más cercano por el cuello y, con una fuerza física que desafiaba las leyes de la lógica, lo lanzó contra una columna de mármol, rompiéndola en 1000 pedazos. «¡Corre, princesa!», gritó Kael. Su voz ya no era suave. Era un comando absoluto que ella no pudo desobedecer. Se adentraron en los túneles de servicio de la embajada. El ara tropezaba, sus pulmones ardían, pero Kael parecía incansable. Ella empezó a notar algo aterrador. El humano estaba sangrando profusamente, pero no perdía el ritmo. «¿Cómo puedes seguir?», sollozó ella entre respiraciones. Kael no se detuvo para explicarle la caza por persistencia, la habilidad de los humanos ancestrales para perseguir a su presa hasta que ésta moría de agotamiento. Él simplemente la tomó de la mano y su tacto era como el fuego. La temperatura de su piel había subido drásticamente. Él estaba quemando sus propias reservas de vida para mantenerla a salvo. Detrás de ellos, los pasos de la Legión de Sombras se acercaban. Eran cazadores nocturnos, pero Kael estaba convirtiendo el entorno en una trampa mortal. Usando cables sueltos y escombros con una inventiva diabólica, llegaron a un callejón sin salida, la puerta blindada del búnker. Pero necesitaba 3 minutos para reiniciarse. Los asesinos estaban a la vuelta de la esquina, al menos una docena de ellos. Kael empujó a Elara dentro del marco de la puerta. «Quédate detrás de mí», dijo simplemente. Él sabía que no saldría ileso. La princesa, por primera vez, sintió una profunda vergüenza. Ella, que se creía superior, era protegida por alguien que ella había despreciado. Vio a Kael sacar un pequeño dispositivo de su cinturón. No era una bomba, era un desfibrilador médico modificado. El humano estaba sonriendo de nuevo, una sonrisa salvaje que mostraba sus dientes blancos. Los asesinos emergieron de la oscuridad, sus ojos rojos fijos en la presa. Kael no esperó a que atacaran. Se lanzó hacia el grupo, convirtiéndose en un torbellino de violencia y metal. Elara observaba, petrificada, cómo el humano recibía cortes y golpes que habrían matado a un ejército, pero seguía luchando. Los asesinos de la Legión de Sombras empezaron a dudar. En sus siglos de conquista jamás habían encontrado algo así. Los humanos eran descritos en sus bases de datos como clase 2, debilidad física extrema. Pero lo que tenían enfrente era un demonio que no conocía la retirada. Uno de los líderes de la Legión intentó usar su telepatía para doblegar la voluntad de Kael, pero solo encontró un muro de furia y enfoque absoluto. La mente humana, forjada en el caos de la Tierra, era un laberinto de traumas y resistencia que el alienígena no pudo soportar. El líder gritó, agarrándose la cabeza antes de que Kael terminara el trabajo con un golpe seco. La princesa Elara entendió entonces que la verdadera fuerza de la humanidad no estaba en sus músculos, sino en una terquedad biológica que se negaba a aceptar la derrota incluso cuando la muerte ya los estaba abrazando. Justo cuando las fuerzas de Kael parecían agotarse, cuando su rodilla finalmente tocó el suelo y los asesinos restantes se preparaban para el golpe de gracia, un estruendo sacudió el techo. Pero no eran refuerzos de la princesa, eran naves de descenso humanas. La flota de respuesta rápida de la Tierra había llegado. Habían rastreado la señal de auxilio de Kael desde el momento en que las luces se apagaron. Soldados vestidos con armaduras pesadas bajaron por cuerdas, disparando con una precisión quirúrgica. En cuestión de segundos, los asesinos restantes fueron eliminados. Elara esperaba que Kael se desplomara y pidiera ayuda médica a gritos, pero él se puso de pie, limpió la sangre de su rostro y saludó a sus superiores con una formalidad que la dejó sin aliento.
Estaba herido, cansado y casi al borde de la muerte, pero su dignidad permanecía intacta. Horas después, en la seguridad del crucero real, Elara visitó a Kyle en la bahía médica. Él estaba envuelto en vendajes, leyendo tranquilamente un libro digital. Ella entró en la habitación con la cabeza baja. «Me mentiste», dijo ella con voz quebrada. Kyle la miró confundido. «Dijiste que eran una especie pacífica, que eran vulnerables». Kyle dejó el libro y suspiró. «Lo somos, princesa. Preferimos la paz sobre todas las cosas. Por eso somos tan buenos en la guerra, porque queremos que termine lo antes posible». Elara se sentó a su lado, dándose cuenta de que la arrogancia de su pueblo era su mayor debilidad. La galaxia miraba a los humanos y veía presas, sin entender que estaban mirando a los depredadores más eficientes que el universo jamás había creado. Solo que estos depredadores habían decidido usar sus garras para proteger en lugar de cazar. El ataque a la embajada cambió la política galáctica para siempre. Los Lyran firmaron una alianza total con la Tierra, no por caridad, sino por una necesidad desesperada de protección. La princesa Elara se convirtió en la principal defensora de la humanidad en el Consejo, contando una y otra vez la historia del soldado que no se dejó caer. La imagen de Kyle, ensangrentado pero firme ante la oscuridad, se convirtió en un símbolo de esperanza. Porque ahora la galaxia lo sabía. Si tienes a un humano de tu lado, tienes una oportunidad. Pero si te cruzas en su camino, no habrá rincón en el espacio donde puedas esconderte. Mientras tanto, en la Tierra, Kyle simplemente se preparaba para su próxima misión, sabiendo que el universo es vasto y está lleno de peligros, pero que ninguno de ellos es tan persistente, tan terco y tan increíblemente peligroso como un ser humano con algo que proteger.